Max Weber justamente desarrolló un concepto para poder explicar y describir qué es un Estado moderno y también para poder decir qué experiencia o qué hecho social y político no lo es, ¿no? Porque para él un Estado moderno tiene que tener cuatro características y no le puede faltar ninguna de estas cuatro características. Si encontramos algún hecho social que tenga tres de esas características, bueno, no es un Estado moderno. Se tienen que cumplir estas cuatro. Bueno, ¿cuáles son? Vamos ahí. La primera es territorio. Todo Estado es territorial, es decir, afirma su poder, su normatividad, su manera de plantear cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? En un cierto territorio. Si pensamos, por ejemplo, en Argentina, podemos imaginarnos ya en nuestra cabeza los cuatro extremos del territorio argentino: Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, Buenos Aires, ¿no? Como norte, oeste, este y sur. Y esa sería la extensión geográfica sobre la cual el Estado argentino afirma su estatalidad, su ser Estado, su acá se hace lo que yo digo como yo lo digo, ¿no? Su autoridad política, su soberanía, palabra clave para hablar de Estado. Eh, Bien, o sea que lo primero que tenemos es un territorio. Lo segundo que tenemos es una burocracia. Acá hay que tener cuidado porque por ahí escuchamos a papá o a mamá hablar de la burocracia y en general uno habla en términos negativos porque dice que la burocracia del Estado hace todo más lento, que patean los trámites para adelante, que es una organización caótica, etc. Y eso tiene que ver bueno, con un tipo de gestión estatal y con quejas alrededor de eso. Pero Weber está pensando en una característica más básica, que es la idea de que el Estado se organiza de una manera racional, que hay un grupo de personas que lo conforman, que conforman esa organización, y esa organización es racional. Está compartimentada, está dividida en tareas, está dividida en espacios que tienen ciertas atribuciones y hay otros espacios que tienen otras atribuciones. Lo típico de que uno va a hacer un trámite y te dicen, no, tenés que ir a la oficina 113 porque ahí se hacen este tipo de trámites que después van a La Plata, que en La Plata... Bueno, eso implica un cierto orden, una cierta racionalidad, y esto es lo propio del Estado. Ese territorio se organiza racionalmente con un aparato estatal y con un grupo de personas, digamos, ¿no? Que serían los burócratas, los que forman parte de esa organización política. En tercer lugar, tenemos la legitimidad. Esta es una palabra que ya nos resuena porque nosotros la hemos usado en la última clase. Weber hizo también una clasificación sobre la legitimidad, que serían las formas de dominación o las justificaciones de la dominación política o las razones por las cuales nosotros aceptamos la autoridad política de otro que la quiere imponer, ¿no? De otro que se nos quiere imponer a nosotros. Y habíamos dicho que había tres tipos de legitimidad, lo repasamos rapidito: legitimidad tradicional, legitimidad racional legal, legitimidad carismática. Bueno, estos serían las razones que el Estado tiene para afianzarse y que nosotros lo respetemos. Pongamos un ejemplo que ahora es clarísimo: cuarentena. Cuarentena sí, cuarentena no. Llevamos más de 100 días. Todos estamos muy cansados. Si quizás sentiste ese deseo de decir, Bueh", ¿no? Yo rompo la cuarentena, la rompo porque yo lo necesito. Hay un momento en que, como dice Sabater en el capítulo 2, vos decís, ¿y es razonable seguir obedeciendo o es razonable rebelarse, ¿no? Y esto, claro, queda a juicio de cada uno. Pero la verdad es que esa consideración está. Y el Estado tiene legitimidad siempre y cuando yo digo, no, lo tengo que seguir respetando, es el Estado. Pero el día que yo digo, no, esto es un exceso, yo tengo que afirmar mi voluntad. Yo voy a afirmar mi voluntad política independiente de las normas del Estado. El Estado perdió esa legitimidad. Y esta legitimidad el Estado la necesita, porque es la herramienta fundamental para que haya orden y paz social, ¿no? Si no, cada uno estaría haciendo lo que quisiese y estaríamos en un estado de anarquía. Y es justamente lo que cualquier Estado no quiere. El Estado quiere implantar un cierto tipo de orden. Bien, vamos con la cuarta característica. ¿Qué pasa cuando el Estado pierde esa legitimidad? Bueno, le queda una carta que jugar. El Estado es el que tiene el monopolio
de la violencia legítima. ¿Esto qué significa? Monopolio que lo tiene él solo, ¿sí? Recuerden eso. Violencia, bueno, que tiene la capacidad de pegar. Y legítima porque esa violencia está inscripta en un sistema de derecho, está codificada, no es cualquier tipo de violencia, ¿correcto? Estamos hablando puntualmente de la violencia policial. Hay un protocolo que a todo policía le permite ejercer la violencia de una cierta manera en ciertas situaciones de desacato, de desobediencia, de sedición, de actitudes del ciudadano que van a romper el orden del Estado, ¿no? Entonces ahí el Estado puede aplicar la fuerza. Si yo ahora salgo en plena cuarentena, bueno, es un poco polémico por la situación de cuarentena, pero supongamos, yo salgo, rompo la cuarentena y me encuentran en la calle y yo no tengo ningún justificativo para estar ahí. Si yo me resisto, y bueno, la policía va a aplicar la fuerza. Pongamos un ejemplo todavía más claro y más claramente constitucional. Yo violo la propiedad privada de una persona. Entro al parque.